Para hablar sobre este tema nos encontramos con Claudio Martínez, ex director nacional de Gendarmería de Chile. ¿Cómo está, Claudio? Gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa. ¿Cómo recibe usted esta idea de este plebiscito para preguntar si se reinstaura o no la pena de muerte? Bueno, la pena de muerte es, entre otros temas, uno de los temas de más alta complejidad, lo que significa una discusión que tiene que ver no solamente con la seguridad pública, sino que implica también aquí la vida de otras personas que, por muy grave que hayan cometido los delitos, tienen esa condición. Por lo tanto, yo estimo que plebiscitar un tipo de medida de esta, o como es la reposición de la pena de muerte, yo la califico populismo, porque en un plebiscito es imposible tener un proceso de reflexión de la complejidad que tiene este tema. Y cuando estos diputados proponen esto, que se plebiscite y si a la gente se le pregunta si está de acuerdo o no con reponer la pena de muerte, mi visión del tema es que se está renunciando a una obligación que tienen estos parlamentarios, que es representar a la gente. Pero la representatividad que la gente le deposita en ellos está en el Parlamento. Esa es la democracia representativa. Y Parlamento significa eso, justamente eso, parlamentar. Por lo tanto, este tema probablemente sea uno de los temas que más requiere una reflexión con antecedentes técnicos sobre la mesa. Significa consensuar también una u otra medida. No se puede utilizar un crimen tan horroroso como el de la pequeña Sofía para lanzar esto a la calle como si fuera el circo romano. Aquí hay una responsabilidad política que no se está asumiendo. Yo pienso que para resolver este tema, entre otros, como el tema de la delincuencia, es fundamental despolitizar la discusión. Aquí se requiere de buscar medidas efectivas que inhiban por un lado la delincuencia, que castiguen como corresponde a quienes cometen delitos graves, pero que no se transformen esto en un tira y afloja respecto a un tema tan delicado como delincuencia, y que cuando se politiza, no obstante ser una política pública, pero cuando se entrega o es centro al área de la política contingente, simplemente se perturba la discusión y no se llega a ninguna conclusión positiva. Ahora, Claudio, nosotros por pactos internacionales, el pacto de San José en Costa Rica, no podemos volver a la pena de muerte. O sea, no podríamos tampoco llegar a ese camino. Mire, es un tema de los pactos, que Chile está obligado a respetarlo. Pero por otro lado, la gente desconoce un poco lo que fue la historia de la pena de muerte en Chile. Eso también quería preguntarle. Sí. ¿Cómo funcionaba también la pena de muerte? Yo puedo conocer dos experiencias personales. El año 62, si no mal no recuerdo, se ejecutó al llamado Chacal de Nahueltol, la ciudad de Chillán. Yo soy de Chillán, y en esos años era bastante joven, casi un niño. Sin embargo, le puede decir el impacto que produjo en la ciudad esta ejecución. Chillán tuvo una verdadera vigilia durante toda la noche, y alrededor de las 7 de la mañana se sintió un estampido y todos supimos que en ese minuto había sido muerta una persona que había cometido crímenes bastante graves, pero que habían pasado 4 años de proceso, que en alguna medida tenía un proceso de resocialización, y finalmente la ciudad se sintió impactada porque se sintió o tuvo la percepción de que de alguna manera fue parte de un proceso de ejecución brutal. Ahora, por el lado de los gendarmes, que son los ejecutores, porque aquí la gente, muchos dicen, quiero la pena de muerte, pero hay quien tiene que ejecutarla. La experiencia indica y los antecedentes indican que muchos de esos gendarmes quedan con secuelas psicológicas para el resto de su vida, porque ejecuta a una persona en cumplimiento de una función pública. La última ejecución que hubo en Chile, la última aplicación de la pena de muerte, fue con los psicópatas de Viña. En esa ocasión, que ya no se permitió, como fue con el Chacal de Nahueltoro, la entrada de la prensa, los gendarmes, que eran 8, si mal no recuerdo, el pelotón de fusilamiento, de lo cual hay una especie de rito, se decía que una bala era de fogueo para que cada uno tuviera la sensación que no participó en la ejecución. Uno de los 2 fusilados no murió inmediatamente, probablemente porque los gendarmes dispararon para otro lado. El oficial jefe del grupo, del destacamento de los fusileros, le tuvo que pegar un tiro en la sien. Lo mató de un tiro en la sien. Entonces, aquí hay una cosa brutal. Y yo creo que en ese sentido Chile hace muy bien de adherir a estos pactos que no solamente dan cuenta de una sociedad más civilizada, más humana, sino que también dan cuenta de que de una visión
en la cual el ser humano tiene una proyección que va más allá de estos delitos que son cometidos también excepcionalmente. Los que cometen delitos de alto impacto, como el que estamos hoy día viendo, en general son psicópatas. Y la reacción de la gente, explicable, deslinda entre lo que es la justicia, un deseo de justicia y un deseo de venganza. Pero de eso no se pueden hacer cargo los parlamentarios, ellos tienen responsabilidades mucho mayores. Y yo pienso honestamente que la pena de muerte, así como se plantea, no tiene ningún sentido, porque no se puede legislar por casos excepcionales. En Chile hay algunas cifras que las traje anotadas aquí, que la gente las desconoce. En Chile, durante el año 2017, por ejemplo, se cometieron 604 homicidios en todo Chile. Chile es el país que tiene menos homicidios después de Canadá en todo el continente. Eso significa un promedio de 1,65 homicidios diarios, que es una cifra mínima comparada con la mayoría de los países de América Latina y otros países del mundo. ¿Qué significa eso? Estos 604 homicidios, la mayoría de ellos cometidos en riñas, en estado de ebriedad o bajo el efecto de la droga, no corresponden en realidad a, aunque suene duro decirlo, a conductas que constituyan un peligro para la sociedad en relación al resto de la delincuencia. Entonces, a veces nos focalizamos en discutir qué hacer con los delitos de alto impacto y se descuida una discusión del todo necesaria que es qué hacer con aquellos delitos que efectivamente molestan a la sociedad, como son los asaltos, los robos, los portonazos, el tráfico de drogas. Y ahí yo creo que hay que centrar la discusión de qué hacer para poder prevenir por un lado y castigar adecuadamente esos delitos. Ahora, ¿qué respuesta dar cuando están estos delitos de alto impacto? Que a lo mejor no son todos los días, no se ven todos los días, pero igual generan en la sociedad un cuestionamiento sobre las leyes que tenemos, sobre lo que estamos realizando, sobre cómo cuidamos a los niños, en este caso el caso de Sofía. Bueno, Chile tiene una pena perpetua efectiva hoy día que significan 40 años, luego de los cuales, si esa persona quisiera optar a la libertad, tiene que ser sometida a un pronunciamiento del Poder Judicial. Por lo tanto, es una pena muy prolongada, muy dura. Yo puse el ejemplo del Tila. El Tila se suicidó porque no quiso soportar estos 40 años de reclusión. Mire, yo tengo una experiencia personal. Ahora, no es lo que se está buscando, que la persona llegue al suicidio. No, por o la sea, pena. que cumple efectivamente su pena. Eso efectivamente tiene un efecto inhibitorio. Lo que pasa es que la muerte, por brutal que sea, no se repara con otra muerte. Eso es así, está, digamos, no comprobado, pero es una evidencia. La ejecución de los homicidas tampoco genera menos delincuencia o menos comisión de ese No es tipo. disuasivo frente No a es los disuasivo delitos. porque son delitos no disminuyen. muy excepcionales, son delitos en general hechos por psicópatas, no son por un delincuente común, por lo tanto no tienen efecto inhibitorio respecto al tema de la delincuencia. Y probablemente tampoco lo tenga respecto a la conducta de un psicópata. Yo le quiero contar una experiencia. Cuando ejercía como director de Gendarmería, un grupo terrorista mató por la espalda a un joven gendarme en la escuela de Gendarmería. Esto fue repelido por otro gendarme y le dieron muerte al homicida. Causó un gran impacto, naturalmente. Yo concurrí al funeral de este muchacho y cuando la madre, tremendamente dolorida, me implora justicia, me dice: justicia, señor director, yo, de manera muy ingenua, le dije: ¿sabe, señora? El que mató a su hijo también está muerto. Fue muerto por un gendarme que defendió a su hijo. Y la señora, absolutamente desconcertada, esto no significó nada para ella, me dijo: bueno, entonces vayan por el otro. Entonces, la muerte de un ser querido no se repara con nada. Y la sociedad ahí tiene una obligación, que es prevenir este tipo de situaciones. Hoy día estamos frente a otra situación de un secuestro de otra niña, en la cual habían antecedentes previos. Por lo tanto, aquí hay algo que está fallando. Lo que está fallando claramente es la prevención, porque estos casos, como lo que hoy día nos impactan, son casos que de alguna manera quienes rodean el entorno de estas familias tienen ciertos antecedentes. Y de alguna manera no le resulta una sorpresa. El caso del secuestro de la muchacha en Licantén es claro. Y ahí fallan los procesos de educación, de formación de las familias. ¿Y los organismos del Estado no están fallando en identificar a lo mejor algunos sectores potencialmente vulnerables? El Estado falla absolutamente en lo que es
en dos aspectos. Uno es el trabajo por los niños. Conocemos la crisis ya prolongada de Sename, y ahí el Estado tiene una falla fundamental porque no solamente la protección de los niños, sino que también en focalizar en estos delincuentes que son hoy día, no ni siquiera son juveniles, son delincuentes infantiles que están cometiendo delitos muy graves, focalizar allí los esfuerzos, invertir recursos, de modo de sacarlos del mundo del mundo del delito, porque se están incorporando cada día más jóvenes a este mundo, a este submundo que significa la delincuencia, y el Estado tiene una obligación central ahí. Ahora, no se trata tampoco de actitudes paternalistas, ni actitudes que signifiquen aparentemente proteger o justificar delitos muy graves. Yo creo que la discusión lamentablemente se da en blanco y negro. Por un lado hay algunos que acusan permanentemente a un sector político o al gobierno de no tener mano dura. Lo hacen aparecer como cómplices o protectores de delincuentes, y por otro lado hay otro sector, como es la izquierda, porque hay que reconocerlo, que tiende a socializar o sociologizar la discusión. Desde el punto de vista que aquí hay una serie de elementos que son sociológicos, psicológicos, de abandono del Estado, de violencia infantil, etcétera, etcétera, que conducen a un joven, a un niño, a terminar siendo un delincuente avesado. Yo creo que ninguna de las dos formas son constructivas de una política de Estado frente al tema de la delincuencia. Por un lado, aquí no se trata de a rajatabla tomar a todos los delincuentes y meterlos en la cárcel, y por otro lado tampoco se trata de buscar eternamente justificaciones de carácter psicológico, sociológico. Uh-huh. Ahora, eso es necesario en el análisis, pero naturalmente también aquí hay una cosa del corto plazo que a la gente le afecta y que se requieren medidas que sean firmes pero justas. ¿Qué tan efectiva es la cadena perpetua? Yo pienso que es efectiva. Presidio perpetuo. La experiencia mía, por lo menos, es que los delincuentes manejan perfectamente el Código Penal. Y cuando se ponen medidas muy duras, o cuando hay poca diferenciación entre dos delitos, entre un delito, supongamos, de violación de muerte, respecto a lo que es lo que sería una condena más diferenciada, no hay un elemento inhibitorio para efecto que los delincuentes midan un poco su acción. Los delincuentes manejan el Código Penal, por eso que hoy día están utilizando menores para hacer una serie de delitos. Por lo tanto, la cadena perpetua efectiva, yo creo que tiene un efecto inhibitorio concreto, porque no solamente el caso Altira, hay otros casos que han dirigido también cartas a las autoridades haciendo ver que ellos preferirían morir. Por otro lado, hay un cierto tipo de delincuente hoy día que, así como mata con mucha facilidad, también tiene muy poco apego por su vida. Normalmente es una vida muy degradada, una vida llena de frustraciones, carencias, postergaciones, violencia intrafamiliar, violencia en su medio donde vive, y muchas veces para ellos también la muerte, la vida por la cual tienen muy poco apego, significa que la muerte significa un poco una solución a sus graves problemas existenciales. Y frente a Gendarmería, ¿cuál es la responsabilidad en cuanto a la reinserción de quienes también están cumpliendo ahí una condena para que en algún minuto, no todos son delitos graves, pero sí hay un proceso de reinserción que el objetivo es que la gente que haya cometido un delito, si después cumple su condena, vuelva y se pueda trabajar y se pueda reinsertar y no cometa nuevamente delitos, que en muchos casos es lo que vemos, salen de sus condenas y luego vuelven a reincidir? Gendarmería tiene un rol. Primero que nada es custodiar a la gente que por mandato judicial ha sido privada de libertad. Y se habla mucho del tema de la reinserción. Yo siempre he considerado que hay un error conceptual, porque la mayoría de la gente que está condenada, la mayoría de los delincuentes, especialmente los más jóvenes, nunca han estado insertos a la sociedad. O sea, cuando se habla de reinsertar, yo digo mejor hablemos de insertar. O de habilitar y no de rehabilitar. Claro. Y este es un proceso en el cual Gendarmería cumple solamente una parte de un proceso mucho más largo, porque la persona, una vez que comete un delito, es condenada a una cárcel y teóricamente, a la medida que los recursos lo permitan, no siempre eso es posible, se aplican sobre una serie de medidas que tienden a entregar herramientas que les permitan desarrollarse, ¿cierto?, en el futuro
en el mundo de la libertad, pero en el mundo lícito. Y eso no ocurre. Hay una reincidencia, no manejo las estadísticas recientes, pero yo creo que andan por ahí por el 60% de las personas que están condenadas ya alguna vez cometieron delito, por lo tanto son reincidentes. Hay una cifra negra que no se conoce, que son reincidentes que no vuelven a ser detectados y por lo tanto están en el medio libre. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad también de la sociedad, del mundo laboral, de quienes se pueden entregar ofertas laborales, porque más allá de cualquier acción que se haga con los condenados desde el punto de vista de lo que podría ser su rehabilitación o habilitación, como yo digo, finalmente lo más concreto, lo que permite que una persona se reinserte o se inserte en el mundo de la convivencia lícita, es el trabajo. Y mientras eso no ocurra, lo más probable es que estemos sometidos a estos altísimos índices de reincidencia. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una responsabilidad del Estado, del mundo privado, de las empresas, de elaborar una política que permita efectivamente que estas personas no vuelvan a cometer delitos. La mayoría de los procesos de reincidencia se producen en los primeros minutos, o en las primeras horas, o días o meses en que la persona recupera su libertad. Cuando no tiene trabajo. No solamente no tiene trabajo, normalmente no tiene redes, han sido abandonados por la familia. Y las pocas redes que le quedan a veces son también las redes del mundo de la delincuencia. Por lo tanto, es muy fácil que esta persona vuelva a delinquir. Incluso hay presos, expresos, que salen en libertad, salen a la calle, y lo primero que hacen es asaltar a alguien en la esquina para poder tener dinero, para poder movilizarse. Entonces, estos temas son sumamente complejos, son muy transversales, son multisectoriales, requieren de muchas disciplinas que opinen y lleguen a algunas conclusiones, y por lo tanto, actitudes como las de los diputados de lanzar estas cosas así al voleo, la verdad es que son inconducentes. Yo creo que llegó la hora que los actores políticos, sociales, públicos y privados se sienten en una mesa, lleguen a un consenso respecto a una política de delincuencia que tenga que ver con la prevención y también con la represión del delito, se pongan de acuerdo, se despolitice el tema y se apliquen efectivamente por consenso, de modo que no sea una discusión política que lo único que hace es perturbar y postergar una solución definitiva al problema de la delincuencia. Bien, Claudio Martínez, exdirector de Gendarmería, muchas gracias por acompañarnos y profundizar también en este debate que se da después de una muerte que ha impactado obviamente a la sociedad y donde la sociedad espera otras respuestas, ¿no? Pareciera que la cadena perpetua no satisface la... O sea, no satisface esta especie de sentimiento de justicia, digamos, popular, ¿cierto? Pero la justicia y la aplicación de políticas públicas en esta materia no siempre va en esa línea, porque esa línea está muy cargada de un sentimiento natural de justicia, pero que a veces linda con otros como es la venganza.